Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a dar a conocer un tema muy interesante, que es la naturaleza reconocida como sujeto de derechos aquí en el Ecuador. Los temas que les voy a dar a conocer, o mejor dicho, la estructura que vamos a seguir en este video explicativo es la siguiente. ¿Qué es la naturaleza? ¿Por qué es importante estudiarla? ¿Cómo está constituida en nuestra Constitución de la República del Ecuador? ¿Qué normativas tiene aquí, normativa nacional, y qué instrumentos internacionales ayudaron a poder tener a la naturaleza como sujetos de derechos? Y también podemos hablar de unos casos prácticos donde se ha podido evidenciar este derecho a la naturaleza. Y bueno, como primer subtema tenemos ¿qué es la naturaleza? Debemos de tomar en cuenta que la naturaleza es considerada un conjunto de ecosistemas. Estos ecosistemas varían de seres abióticos y seres bióticos, de seres vivos y seres humanos. Ahora hablemos de la normativa nacional. ¿Qué aspecto es fundamental el derecho a la naturaleza? ¿Por qué es importante estudiarla? Bueno, debemos de tomar en cuenta que aquí en el Ecuador, en la Constitución del 2008 de Montecristi, se reconoció por primera vez al derecho como sujeto a la naturaleza de derechos. ¿Qué quiere decir? Que fuimos los pioneros en reconocer a la naturaleza como sujeto, más no como un objeto. Y esto lo evidenciamos en nuestra Constitución, donde nos dice que la naturaleza tiene sus propios derechos, los cuales tienen que ser regenerativos, tienen que tener un mantenimiento previo para mantener el equilibrio. Tampoco olvidemos una parte fundamental, que son los pueblos y nacionalidades indígenas. Como sabemos, aquí en el Ecuador somos un país muy característico por tener una plurinacionalidad, donde aquí hacemos énfasis a los varios pueblos indígenas y de igual manera las varias culturas que tenemos aquí en el Ecuador. Por eso tenemos algo sumamente importante del derecho a la naturaleza, es la Pachamama. Y también aquí puede venir un poquito el término que creo que todos hemos estudiado, que es el summa causale, que en español significa buen vivir. Este buen vivir también nos dice que tenemos el derecho a mantener un ambiente sano y ahora, hablemos de su normativa nacional, o sea, en todo el territorio ecuatoriano. Debemos darnos cuenta que en el 2017 se creó la Ley Orgánica del Ambiente. ¿Qué nos dice esta ley orgánica? Donde nos especifica la normativa del cuidado al medio ambiente, y no solo del medio ambiente en sí, sino también nos basamos a los seres vivos ahí. De igual manera hablamos de las sanciones, de los principios que tiene esta normativa. Tomar en cuenta que en el COA, Código Orgánico del Ambiente, se encuentran los principios constitucionales, los cuales nos hace tener a la naturaleza como un derecho y sujetos de derechos, que cualquiera puede defender a la naturaleza si existe algún tipo de vulneración a la misma. Ahora, si vamos un poco a explicar, vamos a hablar sobre los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. El primer acuerdo es el Acuerdo de Escazú, ratificado en el 2020, pero que se puso en vigencia desde el 2021. ¿Qué nos habla este acuerdo? Este nos dice y nos propone en que todos podemos ser partícipes de tener una justicia ambiental y tenemos la participación de poder decir cuando existe algún tipo de vulneración con la naturaleza. Y gracias a esto pone en vigor los principios que tiene la naturaleza a nosotros poder decir basta, están haciendo daño a la naturaleza, como es la transparencia, la participación ciudadana de nuestra preocupación ante un daño previsto a nuestro ecosistema, a nuestro país. Otro convenio fundamental donde podemos hacer énfasis que hablar de la naturaleza como sujetos de derechos, no solo hacemos énfasis a la naturaleza en sí, sino a todas sus características, es el convenio 169 de la OIT, donde nos habla sobre los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Qué nos dice este convenio? Bueno, este nos especifica que deberá ser dicho a los pueblos y nacionalidades indígenas todos los proyectos donde se vaya a vulnerar o se vaya a afectar su modo de vida, su territorio o sus costumbres.
el momento que el Ecuador quiera usar una parte del territorio para un proyecto futuro, este tendrá que ser avisado de manera y de carácter obligatorio a los pueblos y nacionalidades indígenas, para no afectar, como les dije anteriormente, su modo de vida. Otro acuerdo fundamental, vamos a hablar sobre el Acuerdo de París de 2017. ¿Qué dice este acuerdo? Si bien es una convención del marco de las Naciones Unidas que ratificó Ecuador, donde nosotros aceptamos limitar las emisiones sobre el calentamiento global para que no suba su temperatura. De igual manera, buscar formas o medidas donde vayamos a prevenir este avance de temperatura global. Y por último, aunque existen muchos, he decidido también hablar de uno de los más antiguos, que es el Convenio de 1993 de la Diversidad Biológica. Este nos dice que obliga a todos los estados a preservar la diversidad biológica de nuestro país. De igual manera, a usar de manera sostenible todos los componentes biológicos que tiene nuestro Ecuador. Y entre jurisprudencia les voy a traer un caso que conmocionó a medio Ecuador. Y vamos a hablar de su importancia y el impacto que tuvo como al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, que es el caso de la monestrellita. Bueno, si bien este fue un caso en el cual un mono de raza chorongo tenía el cuidado bajo una ciudadana, estuvo en cautiverio por 18 años. Lamentablemente fue decomisada por el Ministerio del Ambiente y fue llevada al zoológico de Baños. Lamentablemente existió un accidente y la mona fallece. Su dueña, al enterarse, presenta una acción constitucional como habeas corpus. Si bien la Corte, al escoger ese caso, nos viene a explicar que sí es aceptable que los animales puedan tener o presentar acciones constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser la naturaleza sujeto de derechos, nos da a presentar que no hablamos solo en énfasis de la naturaleza, sino hablamos sobre los conjuntos de los ecosistemas presentes. En eso están los animales, la fauna, la flora, los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, es un caso muy importante donde podemos dar a notar que hablar de la naturaleza como sujetos de derechos ha dado muchos avances y nos ha dado a explicar y a tener un panorama más amplio, a poder dar derechos a nuestra fauna nacional, a nuestra flora nacional, donde cuando se existan vulnerados ellos también puedan tener derechos. Y para concluir, vamos a hablar sobre la importancia de tener a la naturaleza como sujetos de derechos. Bueno, no hay nada más que decir que el Ecuador, a través de esta Constitución nueva del 2008, hemos cambiado nuestro panorama jurídico. Pasamos de ser antropocentristas, que esto significa que el hombre está en el centro y la naturaleza nos sirve como vía, o la naturaleza entra de forma secundaria a ser biocentristas. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre y la naturaleza están a la par, que ambos se necesitan y ambos necesitan un cuidado previo. De igual manera, vamos a hablar sobre los tratados internacionales o sobre la normativa nacional que tiene este derecho a la naturaleza que es tan fundamental. Si bien es cierto que hemos sufrido a través de los años, pero hoy en día podemos decir que la naturaleza va más allá de un simple cuidado, sino que le vemos como nuestro igual. Y que no solo implica el cuidado a la naturaleza, sino implica el cuidado a nuestro hogar, a nuestro ecosistema. Eso ha sido mi presentación. Soy Alison Coro, muchas gracias.